La mitología egipcia abarca el estudio de las creencias expresadas en la religión del Antiguo Egipto, una religión que fue prohibida en el siglo VI con la llegada del cristianismo y bajo el mandato de Justiniano I, emperador del Imperio Romano de Oriente. En este sentido, uno de los grandes paradigmas de la historia es el secreto que encierra el Antiguo Egipto, no solo por sus majestuosas construcciones, sino también por su culto a los muertos, la magia y sus creencias espirituales. Y para acercarnos esta noche al misticismo del Antiguo Egipto y su importancia, nos acompañan en Luces en la Oscuridad el maestro Juan, fundador de la Hermandad de San Jorge, periodista y escritor, y Lu Vargas, vidente, sacerdotisa y escritora. Maestro Lu, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué tal estáis? Estamos muy emocionados porque ¿Sí? Absolutamente, porque el tema es tan fascinante que necesitaríamos 3 vidas continuadas. Podríamos estar varios programas. Sí, es fascinante verdaderamente porque es la perla, Egipto es la perla de la sabiduría bañada por el Nilo. O sea, es tan sumamente gigantesco los secretos, los enigmas y los misterios que nos sigue proporcionando a día de hoy el mundo, el universo egipcio, y sobre todo que hay una de las magias más poderosas es la magia egipcia. Y las grandes magas de la historia, de donde más han compilado sus grandes secretos, no solo a nivel mágico, sino a nivel esotérico, estético y en todos los sentidos, es de Egipto, del Antiguo Egipto. O sea que hace tantísimo tiempo, pero a día de hoy sigue vigente toda esa magia, conocimiento y secretos. Es decir, las brujas como yo seguimos aplicando los secretos del Antiguo Egipto para mantenernos jóvenes, para mantenernos atractivas, pero eso es mundanal. Estás hablando demasiado. Eso es mundanal ruido. Hoy no te vas sin contar a los oyentes algún que no. algún los ritual. Los secretos no se pueden contar. Para la juventud, ¿no se puede explicar? Alguno pequeño sí. Sí. Si es pequeño te dejo. Pequeño sí. Si es pequeño te dejo. Sí, creo que lo merecen y muchísimo más. Pero sobre todo los grandes hechizos y los grandes conjuros que nos proporciona a día de hoy, siguen proporcionando porque sigue ese canal abierto, es inconmensurable. O sea, no hay ninguna buena sacerdotisa o maga o bruja o conocedora que no domine la magia egipcia y tenga un pacto, tácito o no, con alguna de las entidades egipcias. Muchas pues se lo tatúan, otras se hacen algún tipo de simbolismo y otras se hacen otras marcas secretas. Yo si quieres luego te enseño las mías. Sí. Ya está. Oye, no me digas que has bebido, tú no bebes nunca. Pero ¿cómo vas a explicar? Pero pecadora. Bueno. Pecadora de la pradera. Hoy promete esta noche, ¿eh? Hoy promete. No, que se lo he oído. Sí, pero sobre todo es un poco es el mito de Isis, ¿no? De la eterna diosa egipcia que proporciona todo lo que la mujer desea, todo. El amor, la fortuna, el poder. Lo que pasa que, claro, hay que contentar a la diosa, si no luego te roba, te lleva, te sustrae. Ahora hablaremos de Isis, pero para empezar, decir que la historia de Egipto, ¿no? Desde los tiempos, por ejemplo, de Moisés, en que tenía sometido al pueblo hebreo, está vinculada a una serie de creencias que decíamos ahora, ¿no? Ancestrales, en las que tenían una gran importancia multitud de deidades, ¿no? Dioses y semidioses, que de alguna manera a día de hoy siguen teniendo una gran influencia, como decía Lu. En este sentido, maestro Lu, ¿por cuántos dioses estaba formado el panteón egipcio en la antigüedad? ¿A cuántos dioses veneraban, por ejemplo, los antiguos egipcios?
muchos, ¿no? Más de 700. Más de 700. Más de 700 y más. Sí. Y más. Y además hay una combinación muy importante, que los dioses egipcios están mutados entre persona humana, animales y algunos al mismo tiempo mixtos, ¿no? O sea, persona humana y animales, como sería el caso de la esfinge, ¿no? Que tiene parte humana, parte animal, y hay toda una conglomeración. Pero eso es muy importante porque entraña también el simbolismo de la astrología. Ajá. Y la astrología es muy importante siempre en conocimiento, en sabiduría y sobre todo en magia. Habían más de 700 porque además iban surgiendo, se iban como mutando otra serie de dioses y semidioses. Pero los principales y los poderosos son unos pocos, que luego entramos a determinarlos si lo quieres, que son los pilares fundamentales, ¿no? Y siempre se constituye, como en el cristianismo, la trilogía, madre, padre y hijo, ¿no? Es que aquí tendríamos que hay que profundizar muchísimo. Sí, por favor. Todas las religiones vienen de la religión egipcia y tienen los mismos dioses, todas, con diferente nombre. ¿Había una triada también? Todas. ¿En el Antiguo Egipto? Sí. Y en la India también tienen una triada, Shiva, Brahma, Vishnu. Todas tienen la trilogía, porque es el primer... la primera figura está compuesta de 3, no de 4. ¿Vale? 4 sería la segunda. Y así, respectivamente. ¿Diferentes nombres? Sí. Cuando hablaba de la diosa Sekhmet, ella en el cristianismo se le llama Lilith, en la India le llaman la diosa Kali, y es parte de la película de la diosa Isis. O sea que tenemos paralelismos en todas las religiones. En todas las religiones, hasta en el Islam, cuidado, hasta en el Islam. Está en el Corán. Yo te digo lo que está en el Corán. Yo que nunca me creo nada, yo rebusco, ¿no? Y en el Corán tienen ángeles, arcángeles, querubines y unos seres que se llaman jinns o jinas. ¿Que serían los demonios, los jinns? Sí, pero es que no son demonios tampoco. El demonio lo dijeron los cristianos. Son unos ángeles que tienen unos poderes diferentes. Pero es que esos mismos dioses son los que venían de entonces. Es que siempre venían de lo más anterior. Bueno, hablamos de 700 dioses en el Antiguo Egipto. Por ejemplo, Amón, Anubis, Anukis, Apis, Atum, Bastis, Geb, Hathor, Horus, Isis, Yepris, Jonsu, Mat, Pan, Mont, Hera, y una larga lista. Sí, es un montón. Y algunas divinidades fueron creadas fusionando las características de varios dioses, ¿no? Para los antiguos egipcios, el Ka, o fuerza vital de los dioses, residía en la tierra, concretamente en las imágenes de sus templos, y había que venerarlas. Por eso rogaban, bailaban, cantaban y les llevaban ofrendas de objetos valiosos, alimentos y prendas. Los dioses eran invisibles como Horus, aunque podían encarnarse en seres tangibles como el faraón, ¿no? Estos dioses eran representados con figuras humanas o de animales y a veces mixtas. ¿Podían también ser los dioses el Ka o la fuerza vital de ciertos animales entonces? Claro, porque el mejor ejemplo es la esfinge. Es decir, la esfinge constituye uno de los grandes secretos del universo egipcio, pero indiscutiblemente cuando se formaban, ¿no?, esos semidioses, aunque estuviesen, digamos, el faraón era de carne y hueso. En el momento del ceremonial podía ponerse una máscara, un atuendo que representaba un animal, por ejemplo, la de un ave o la de un águila, para representar pues la transmutación del águila, ¿no?, el escorpión transmutado en el águila, esa transformación.
¿Qué quiere decir? Que luego cuando ellos pasan todo esto a una representación material, lo hacen como hombres animales y figuras mixtas, ¿no? Pero inicialmente son humanos que llegan a esa transformación, y el ejemplo más fidedigno lo tenemos en la esfinge, que tiene rostro humano, la cola de león, las patas son de león también. Y tiene algo más. Tiene lo del toro. Tiene lo del toro, los cuatro elementos. Y lo tiene las alas del águila. Exactamente. Representa los 4 elementos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que están contemplando esa fuerza de la naturaleza. Partimos siempre de lo mismo: agua, aire, fuego, tierra. Y ellos lo representan a través de los animales, el culto a la tierra, el culto a la astrología, a las estrellas, porque tenemos que tener en cuenta una cosa importantísima. El universo egipcio contempla el movimiento estelar, las constelaciones, la astrología como pilar fundamental. No hace nada si no está bajo una constelación, un momento concreto, un número regido por tal planeta, y un poco ahí va en configuración con los animales. Los animales al mismo tiempo representa cada signo del zodiaco. O sea, todo está en su justa medida porque todo le está dando una fuerza concreta, siempre partiendo de los mismos elementos: agua, aire, fuego y tierra. Por eso, inicialmente, ese Dios es, humano, pero luego se va mutando, cogiendo la fuerza de la naturaleza, de la representación terrenal. Yo creo que tendríamos que partir del principio, porque partiendo del principio vamos a poder seguir esto que estamos hablando. Hay que ir al principio, y dice la leyenda que existía una galaxia muy lejana, me suena esto, de una civilización muy antigua, que creo que les llamaban los Anunnakis. Pero de eso hablamos de 500 millones de años. Pero también hay que contar qué clase de años eran, porque no eran de la Tierra, sino años de ellos. Y hay un cálculo que son en la India 200 yugas, 500 de allí son 500 yugas, y un año de Dios, por decirlo de esta manera, son 97 billones de años, o sea, incalculable. A veces se dicen, el primer día hizo una cosa, sí, pero un día de Dios era un día de Dios, no era un día de cada día de estos de los humanos. Entonces, esta civilización contaminó su planeta, lo contaminó. Entonces, ellos creaban el oxígeno para vivir, como fuera, a través de un mecanismo y a través del oro. Pero se les había acabado el oro y buscaron un planeta en la galaxia. La Tierra, la Gea, ¿vale? Le llamaban Gea entonces. Entonces encontraron el oro, había oro, pero no había la gente, el animal que estaba en la Tierra todavía no tenía las cualidades para poderlo extraer. O sea, eran muy toscos, imaginemos, parecidos a los neandertales o algo así. Y entonces, ¿qué hicieron? Ellos mismos les pusieron sus genes para que fueran perfectos, pero ni aun así. Entonces se casaron, se juntaron con las hembras, los dioses se juntaron con las hembras. Con las hijas de los hombres. Sí, está en la Biblia, ya, para que veas que la Biblia también lo tiene, y la Torá también, lógico. Se juntaron con las mujeres para que salieran unos hombres más perfectos. ¿Los gigantes? Sí, dile gigantes, dile semidioses, dile lo que quieras, ¿vale? Entonces, a través de eso pudieron empezar a tener humanos más predispuestos, con más cualidades para poderlo hacer. ¿Y qué hicieron? Cogieron a los más listos y los iniciaron a través de unos rituales para que fueran los capataces de los otros humanos. Y así empezó todo.
Esta es la teoría de Zecharia Sitchin, ¿no? El historiador también de los Anunnaki. Sí, bueno, hay muchas historias, también es mi teoría. Yo le he añadido otras cosas, porque, claro, la teoría es la teoría, pero es que es muy amplia. O sea que los conocimientos que tenían los antiguos egipcios, de astronomía, de geometría, ¿provenían de los Anunnaki? De los Anunnakis. Todo. Es más, Lu ha hablado de la Esfinge. Yo he estado en la Esfinge. La Esfinge están los 4 signos fijos del zodiaco. Y esos signos tienen un número. Recuerda que en la Biblia pone todo te lo doy con número y medida, para que aprendas. ¿Qué signos son? El primero para nosotros es el callar, el escorpión, que tiene una palabra clave que es el callar. Después viene el saber, que es Acuario, el dios de la sabiduría. Hablamos siempre de dioses, ¿eh? Son casas donde están los dioses. En el escorpión, el dios reconocido últimamente es Plutón. Antes era uno que estaba de regente. Después viene Tauro y después viene Leo. Por eso la Esfinge tiene los 4 símbolos de esos dioses. Un hombre, un toro. ¿Te acuerdas del culto al toro? Sí. ¿Te acuerdas del culto al toro? Qué bonito, ¿verdad? Pues mira, ahí lo tienes. Durante 2000 años. Después vino el culto al carnero. Después vino el culto con Jesucristo, el culto a los peces. ¿Te acuerdas también de los peces? Uh-huh. Y ahora hemos entrado en la era de Acuario y es el culto al aire. Al aire. Todo lo que ocurre como la electricidad, los mensajes, todo esto es la sabiduría. Uh-huh. Entonces, todo está escrito y escrito. Entonces, la Esfinge era la puerta de entrada para llegar a la Gran Pirámide. Yo he estado allí, sí, haciendo rituales. Sí. Toda la información que quieras. Entras por entre las piernas de la Esfinge, por unos pasillos secretos, sin luz, sin nada, sin armas, y allí suceden montones de cosas. Y tú tienes que seguir ese camino que te lleva al pie de la pirámide, pero por dentro. Un túnel subterráneo. Un túnel subterráneo. Y ese túnel subterráneo, bueno, está escrito, no me lo estoy inventando. Ahí tenías que subir por un pozo, subir hasta arriba. Y entonces estabas en donde tiene la base de la pirámide, en la tierra. Allí es lo que se llama el inframundo. Está todo organizado. Allí tenías que pasar unas pruebas en aquel sitio. Yo en todos los sitios he estado, ¿eh? O sea, es una maravilla. Entonces, allí en el inframundo te enseñaban unas cosas y tenías que superar. Había otro conducto que se va casi arrastrando para subir a la base de la pirámide, de la plataforma de la reina, o sea, de la mujer. Allí pasabas 3/4 de lo mismo. Y después seguías por una escalera mucho más amplia y es donde está el sarcófago. En el sarcófago, yo he estado 3 días allí, en el sarcófago, haciendo el ritual. ¿Has dormido dentro de la pirámide? Sí. ¿Sí? Como Napoleón. Sí, en el sarcófago. ¿Y? Tengo fotos, lo tengo todo, ¿eh? Y explícanos. Había una televisión, ¿eh? La televisión fue al gobierno de Egipto, pagó para que hiciéramos unos rituales que salieron por la tele y entonces, eso sí, teníamos guardas de seguridad. Uh-huh. No es una tumba, porque las tumbas están dibujadas con caminos que tiene que seguir el muerto. Y la pirámide por dentro no hay ni una pintura. Está todo piedra pura. O sea, que no tienes nada. ¿Y qué experimentaste esa noche? Mira, se sienten cosas, vienen cosas a la cabeza. Es una maravilla, pero una maravilla. Y estuvimos ahí varios días, ¿vale? Pero esos 3 días de la iniciación, y ahí es donde mueres. Es el camino que hizo también Jesucristo. Muere
en el sarcófago y a los 3 días resucita. Si has pasado todas las pruebas, entonces te dan el máster que le dieron a Moisés, súper sacerdotizo del templo. O sea que hay un antes y un después en el maestro Juan, Sí, hombre, antes de entrar, después sí, de pero entrar eso, en la pirámide. Después de eso también he pasado más cosas. Ya. Se haya quedado después he vivido esas cosas también en pero otros sitios. ¿ese acceso ahora está Ahora abierto al público? No, ahora no. Hace tiempo que ya no dejan entrar. No, bueno, de todas maneras, yo ahora tal como está la cosa no iría. Pero que es una maravilla. Allí, dentro de la pirámide... Uy, mira, si te la voy a enseñar, la llevo. Sí, ¿me vas a enseñar la pirámide? Ritualizamos. Que la llevas en el bolsillo. Ritualizamos una moneda, Sí. una moneda que es la moneda de Saladino. Ajá. La auténtica moneda de Saladino, mira. ¿Ah, sí? ¿La puedo tocar? Sí, está escrito en Islam y después tiene el escudo de los judíos. Qué cosa, ¿verdad? 1331, pone el año. Sí, y es el número de Dios. Caramba. 13 y 13, ¿cuánto sube? 26. El número de Dios. ¿Sabes lo que suma la esfinge? 26. El Tauro es un 2, el León un 5. 8, que es la casa de la muerte, que está el Escorpión, y 11, Acuario. Entonces suma 26. Todo está relacionado con el Dios, con el gran Dios, con el gran Ra, aunque había más dioses, ¿eh? La esfinge estaría construida en el 8º milenio antes de Cristo y tendría una vinculación, como decía Lu Vargas, astronómica. Los egiptólogos estiman que oficialmente fue esculpida en el siglo XXVI a.C., formando parte del complejo funerario del rey durante la cuarta dinastía de Egipto. Según la historia oficial, la gran esfinge se realizó esculpiendo un montículo de roca caliza situado en la meseta de Giza. La cabeza podría representar al faraón Kefren, teniendo el cuerpo la forma de un león. En épocas antiguas estaba pintada con colores vivos, en el que el rojo cubría el cuerpo y la cara, y el nemes que cubría la cabeza con rayas amarillas y azules. Sus dimensiones aproximadas son de 57 metros de longitud y 20 metros de altura. Pero volvamos, Lu, al tema de los dioses, de las deidades. Yo creo que los antiguos egipcios consideraban que el espíritu humano estaba conformado esencialmente por 3 elementos, ¿no? Por el Ba, el Ka y el Aj. El Ba sería la fuerza animada de cada ser fallecido o la personalidad espiritual que se manifiesta una vez acaecida la muerte. El Ka sería la fuerza vital de ese espíritu y el Aj sería una fuerza espiritual de carácter sobrenatural. ¿Cuál es la obra que más enigma entraña dentro del panteón egipcio? Vamos a ver, esas fases que has determinado podría ser cuerpo físico, mental y espiritual, ¿no? Sí. Trasladado a los días de hoy. ¿Dónde está lo importante? Que los egipcios se cuidaban muy mucho ya de cultivar las diferentes fases espirituales del ser humano. Si contamos que era una raza superior, era una raza de superhombres, puesto que, si no, todavía a día de hoy no podemos dar una explicación excesivamente exhaustiva de cómo se han llegado a construir todas esas obras tan majestuosas. Si solo fuesen obras faraónicas, pues podríamos llegar a alguna contemplación o a algunas suposiciones. Pero es que no solo son obras faraónicas o gigantescas, sino que cuando estás allí, no solo yo he estado, pero no he estado porque fue muchos años después y ya no tenías acceso al interior, a los interiores de las cámaras funerarias, porque la mayoría de las obras egipcias constituyen cámaras funerarias, la mayoría, o cámaras de iniciación, es decir, para pues lo que comentaba antes el maestro Juan. ¿Qué queremos decir con esto? Si contamos que era una raza de superhombres,
era una raza de superhombres con superpoderes espirituales. O sea, lo que les daba ese superpoder era la espiritualidad, esa energía superior. Sí, estamos contabilizando que esa energía superior venía degenerada porque partían de los Anunnakis o de toda esta todo este conglomerado de razas y semirrazas, de dioses y semidioses, pues lo que tenemos como resultado es una cultura que lo que hace es que prevalezca el espíritu por encima de todas las cosas. Por eso el culto tanto a los muertos. Y yo tengo dos teorías, partiendo de la pregunta que tú me ejecutas. Una, hay un secreto en una cuadratura, y que es la siguiente. Entre las pirámides de Keops, Kefren y Miquerinos, Abu Simbel y la Esfinge, eso encierra un secreto primordial que todo mago o maga tiene que conocer, pero que lo descubre estando allí. Porque es lo que te quería decir anteriormente, no solo son obras faraónicas, es que tú vas allí, te puedes sentir muy bien, muy mal, regular, o llevarte a épocas pasadas. Es decir, no conozco a nadie que haya visitado Egipto y no le haya sucedido nada trascendental. Algo le ha pasado, le ha cambiado indiscutiblemente le ha cambiado la vida, aunque no haya hecho ningún ejercicio espiritual, con lo cual no solo son obras faraónicas realizadas por supuestos superhombres con capacidades espirituales inconmensurables, sino que además a día de hoy ese poder sigue allí y el agua del Nilo sigue teniendo un poder infinito. Lo lamentable es todos los daños colaterales en el que se encuentra sumergido este bello país. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que decíamos, dos cosas. Ese entramado de Abu Simbel, Keops, Kefren y Miquerinos y la Esfinge, hay un secreto. Ahí hay un secreto guardado. Y en segundo lugar, la tierra de Egipto, el agua de Egipto y la esencia que vive de los dioses en Egipto sigue dándonos secretos para descubrir nuestras capacidades espirituales y poder llegar a ser una raza superior como ellos. Entendemos raza superior, hombre y mujer con capacidades destacables espirituales. O sea, que ese secreto tendría que ver con el ser humano y su evolución. Sí, pero sigue vigente, es que sigue vigente. Es que tendríamos que seguir buscando. Y muchos egiptólogos y muchas personas que han llegado a muchas tesis y tesinas nos darían la razón de que hay que seguir. Pero fíjate, no nos dan nada fácil, porque viajar allí no es sencillo ahora. Ni siquiera es sencillo tener acceso, pues por ejemplo, al interior de cualquier pirámide o cualquier cámara funeraria, que estando allí es cuando tendrías una experiencia especial para poder dar un cambio de grado o llevarte unos superpoderes. Estamos en directo, son las 12:37. Ya sabéis que tenemos el teléfono de antena abierto para que podáis llamar y hacerle una consulta al maestro y a Lu Vargas. El teléfono de antena es el 93 356 0808, 93 356 0808. Una pregunta, maestro. Que sea fácil. Sí, hablando de esa energía que hay en Egipto, de esos grandes monumentos, ¿creéis que existe la posibilidad que las pirámides fueran construidas precisamente como medios para producir energía o almacenarla? También. ¿Sí? También. A ver, pirámides, cuando llegaron aquí, no se fueron a Egipto solamente. Lo que más conocemos es Egipto, pero no es solamente Egipto. En todas partes donde estuvieron, hicieron pirámides, de una forma o de otra. Tanto en América como en Asia. Por todo el mundo. En la India están las pirámides, y son los mismos dioses, que venían todos con carros de fuego, como en América. Los chamanes en las pirámides de México y en las de más para abajo, o sea, por todas partes, también en Canarias hay una pirámide pequeñita, o sea, hay pirámides en todas partes. En México yo estaba ya en esas también me he metido también. En Bosnia. ahí no, pero hay en todos sitios. Entonces,
la forma que tienen y cómo están encaminadas es para recibir una energía que viene del Sol y de otros lugares. Entonces, imaginémonos la cantidad de cosas que ellos sabían y que recibían ese poder. Y ese poder, por eso, el humano tenía que pasar unas pruebas brutales para que le dieran un poder. Es que nos tendríamos que ver la película de los 10 mandamientos, sí, cuando el Moisés se enfada, dice que él quiere llevarse a los hijos de Isis y Osiris, ¿vale? A los hijos de Isra. Y entonces se enfada, pero el faraón dijo, vas a ver el poder que tengo, ¿vale? Y le dice a los dos sumos sacerdotes, demostrarle el poder que tengo yo. Y tiran los bastones y se convierten en serpientes, sí, ¿vale? Y entonces va Moisés, coge su bastón, lo tira y se come las dos serpientes. Mira qué bonito. Se convierte en serpiente también y se las come, ¿no? No, va peor que eso. Va peor que eso todavía. Entonces, él recoge el bastón con las dos serpientes comidas. Y él tiene ya 3 serpientes. El suyo y las 2 que van. Que es el símbolo de las farmacias. Sí. ¿Vale? Y entonces Miguel Ángel, cuando hizo a Moisés, lo sacó con 2 cuernos. Sí. Y esos 2 cuernos son las serpientes. Imagínate, ¿serían que es sabiduría? Sabiduría. Son la sabiduría. O sea, eran solamente los sumos sacerdotes los que tenían el poder. Pero claro, Moisés también era hijo, entre comillas, del faraón y le dieron toda la sabiduría. Pero él era más sabio que los demás porque había contactado con otro Dios. No, que era de la misma familia, ¿eh? Porque seguían todo. Es que hasta el día de hoy la religión cristiana está siguiendo los pasos. Hay muchos santos que son... A ver, San Marcos de León es el dios de Leo, en cristiano. Sí. Claro, San Marcos de León. San Marcos de León, San Marcos de León. O sea, cada uno lo ha cambiado. Cuando una religión coge algo, lo copia, pero le cambia los nombres. Como cuando cada día 21 de mes hay cercano un santo. Los paganos tenían un dios, pero es más o menos lo mismo. Y es lo mismo, ¿eh? No le quito valor ni le pongo, ¿eh? En una de sus conferencias, Edward Cayce, el vidente más famoso del siglo XX, afirmó que la pirámide de Gizeh fue construida hace más de 10.000 años por gentes que no eran de Egipto. Según este vidente y sensitivo norteamericano, la pirámide no estaba destinada a servir de tumba, sino como depósito de toda la historia humana desde sus inicios hasta el año 1998. Una historia humana que estaría escrita en la pirámide en términos de matemáticas, geometría y astronomía. O sea que la pirámide contendría una sabiduría ancestral que hablaría de los orígenes propios del ser humano, de esos conocimientos que tenían esos antiguos egipcios, ¿verdad? Esos sorprendentes conocimientos, sí, por otra parte. Hay otros conocimientos ¿sí? por encima de esos. Ya te he dicho que cada 2000 años hay una era. O sea, ahora hemos entrado en la era de Acuario durante 2000 años, que es la de la sabiduría y hay un hombre. La era de Piscis duró 2000 años, la era del Cordero 2000 años, la era de Tauro 2000 años. Entonces, las pirámides están construidas según las eras hace 25.000 o 24.000 y pico de años. Y dentro, ya como antes te he dicho, no hay dibujos. ¿Por qué? Porque no era una tumba, estaban situadas exactamente en línea en una constelación que ellos recibían una energía de ahí. O sea, pero eso, 25.000 años, 24. Las eras no son 2000, sino va variando. La era nuestra empezó en el año 1954, más o menos. La era de Acuario. Durante 2000 años, acuarianos. Hablemos de los mitos egipcios. Lu, ¿cuáles fueron algunos de los principales mitos de los antiguos egipcios? Pues indiscutiblemente ese matrimonio formado por Isis y Osiris.
Indiscutiblemente nos encontramos en todas las bases históricas de todas las religiones, pues esas aventuras de amor, de desamor, de cónyuges, de queridos, de amantes, de todo ese conglomerado, ¿no? Que a veces da como resultado, pues en esa misma búsqueda, llegar al punto de la magia, de descubrir, del amor verdadero, del desengaño, no muy alejado de lo que nos pasa en el terrenal ruido, en el mundanal ruido, ¿no? Entonces, para mí, unas de las figuras básicas dentro del universo egipcio es Isis y Osiris. Y Horus, o sea, Isis, Osiris, madre, padre y su hijo. Ellos constituyeron, pues, uno de los preceptos, de los pilares dentro del mundo egipto, y que a día de hoy muchas personas que practicamos la magia y que tenemos pues ciertos fundamentos, seguimos utilizando esa energía porque es fundamental. El único problema de la práctica de la magia egipcia es que es muy recelosa. Porque la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, con lo cual todo sigue vigente, todo, desde siempre, desde que el mundo es mundo, todas las energías, dirijámonos al momento de la historia que nos podamos dirigir, sigue vigente. Es como una persona que le guste trabajar con la energía de Julio César, pues esa energía sigue vigente. Además, ¿en qué ciudad estamos, no? Fíjate, Barcelona, Barcino, que según donde pises da la sensación que hay como un espesor todavía, y sobre todo en el casco antiguo hay en ciertas zonas muy concretas que hay una energía sublime que uno cierra los ojos y puede imaginar todas esas batallas y los restos romanos. Exactamente. Y en la Plaza Villamadrid, creo que es, las tumbas romanas, pues allí hay una energía francamente contundente. Isis, Osiris y Horus. A mí me encanta esta trilogía, ¿por qué? Porque Isis es la sabiduría, la belleza, la feminidad, la lucha implacable. Es decir, cualquier mujer que tenga problemas, que tenga conflictos, incluso de que fecundidad, tiene que pedirle a la diosa Isis. Eso no quiere decir que no esté haciendo ningún daño a su cultura que profese habitualmente. Una persona puede ser absolutamente cristiana y tener sus santos de tradición, la Virgen del Carmen, la Virgen de Fátima o Fray Leopoldo, pero igualmente pedirle a la diosa Isis porque tiene una fuerza ilimitada completamente, y sobre todo para aquellas mujeres, como he dicho, que tienen problemas para sacar hacia afuera esa feminidad, ese concepto de sacerdotisa, de mujer, del papel de mujer, que a veces hay verdaderamente algunas mujeres que les cuesta asumir esa feminidad, esa sensación, esa sensibilidad. Entonces la diosa Isis, la cultura egipcia, la magia egipcia ayuda a cualquier mujer a sacar hacia afuera todo ese potencial. Mujeres que tienen problemas para encontrar la pareja ideal, para quedarse encintas, para autoestima, para la seguridad, para perder los miedos. Tener cerca la imagen de Isis y ahondar acerca de la cultura de Isis y cómo fue su vida les va a ayudar a progresar. Lo mismo para el dios Osiris, es el dios no de la guerra, pero sí de la fuerza. Es un poco, le pasa como a Shiva, constructor y destructor, pero es un gran guerrero. Y también su hijo, Horus, que al mismo tiempo es un guerrero, ¿no? Proporciona fuerza, sabiduría, destreza. Para mí esos son tres fundamentales. Otro del fundamental es el dios Ra, también conocido como Amon-Ra, siempre lo digo mal, Acatanón o algo así. Juan, ¿me rectificas? Acanatón, bueno. Akenatón, siempre lo digo, Akenatón, perdón. Y su hija, una de las figuras imprescindibles dentro del mundo egipcio, Sekhmet, que después se transforma en esa diosa gata, Bastet. Y el último, importantísimo, que es ahí donde tenemos un enlace con el mundo de los muertos, el culto egipcio a los muertos, el dios Anubis.
Ahora hablaremos de los muertos. Importantísimo. Entonces, para mí estos serían los fundamentales y destacaríamos muchísimos más, indiscutiblemente, pero estos son los fundamentales como para una magia habitual o un conocimiento habitual. No acabaríamos nunca, porque seguramente iríamos descifrando y nos encontraríamos también con Hades, un dios importante que tuvo algún escarceo un poquito más en la oscuridad. Pero todos ellos en algún momento luchan entre la luz o la oscuridad, pero debemos situarnos en su momento, en su historia y en ese momento geográfico para saber si eso que hacían era el bien o el mal. Criticarlo o juzgarlo o analizarlo desde ahora, en este momento, con el conocimiento que tenemos, quizás es desorbitado, porque tendríamos que situarnos, y vuelvo a insistir, en una raza de superhombres o semidioses, que casi todos eran dioses o semidioses. Entonces no sabemos el poder, la sabiduría, el conocimiento. Lo que sí sabemos es lo que nos han dejado, e indiscutiblemente eso no se ha repetido en el universo, esas obras faraónicas, ni esa cultura con ese espesor de conocimiento tan fuerte que, insisto, sigue vigente. O sea que en Egipto estaría la clave para que el ser humano pudiera dar un gran paso adelante en su evolución, en su desarrollo. Todo. Ahí está el secreto que hay que descifrar. Yo creo que el secreto por resumir, el secreto del ser humano de la salud, dinero y amor está en la cultura egipcia, en confluencia con muchas más cosas, porque el mago, el conocedor, el buscador infatigable no solo se tiene que quedar con un clúster de conocimiento, tiene que saber de la cultura islámica, tiene que saber de la cultura hebrea, tiene que saber de Egipto, tiene que saber de la antigua Grecia, tiene que saber, y además también tiene que saber del arte, tiene que ser un amante de la pintura y de la escultura, porque la pintura y la escultura de nuestra historia es lo que más entraña los grandes secretos. Solo simplemente contemplando las bellas obras de Dalí podríamos descubrir que él era un gran vidente, que estaba vaticinando cosas ya a nuestro mundo y que siguen ahí vigentes. Yo vuelvo a repetirme siempre buscando lo más parecido. Es que sí, los egipcios, pero hay que recordar que los egipcios también estuvieron en la India, por poner algo, y en América. Y las historias siempre son las mismas. Se presenta un fuego devorador que los ilumina, que les da el fuego, les da la sabiduría a los humanos que han traspasado la barrera y están capacitados para poder tirar hacia adelante. Y volviendo a lo que es la Virgen María, en la santería le llaman Yemenyá y en Egipto le llaman la diosa Isis. O sea, es que es lo mismo. O sea, que el vínculo... La que mandaba en la tierra, en el mar, la reina del mar, era la diosa Isis, porque era la parte femenina, el poder femenino de la tierra. Y con ello hay un montón de cosas. ¿Qué ocurre? Que tiene diferentes nombres. También se llama Istar, Esther, todas las Esther son medio Isis. ¿Y las vírgenes negras, como la de Montserrat, tendrían su origen en esa diosa Isis? Las vírgenes negras tenemos un problema. Has sacado un tema muy importante. Parece ser que esos Anunnakis tenían sangre azul. ¿Te acuerdas tú que los reyes siempre chuleaban de que tenían sangre azul? Sí. En principio sí. Lo que pasa es que ha ido degenerando. Estamos hablando de miles y miles y miles de años, no de 200 años. Y esa sangre, cuando se juntaron ellos con las mujeres... Con las hijas de los hombres. Con las hijas de los hombres. Y copularon. Tenía parte de ese color. Hay muchos dioses que cuando tú los ves, egipcios, son azules. O sea, los pintan azules porque se representaba así. Entonces, hay más en todo ese tinglado de la sangre. Poco a poco, se ha ido perdiendo. Pero los primeros faraones que hubieron... eran medio dioses y medio humanos. Y fue decayendo hasta que ya eran humanos. Existe el mito de la antigua Atlántida. Siempre se ha hablado de que la civilización atlante era una civilización muy avanzada tecnológicamente. Sí. ¿Tendrían relación los atlantes con los egipcios? Tenían relación. ¿Sí? Claro.
con los antiguos egipcios, sí. Claro, yo Sí. creo que es que se sucedían los unos a los Claro. otros. Hay una vinculación, pero fíjate, la paradoja está. ¿Cómo puede ser que nos situemos en ese momento de la historia y esas personas fueran tan avanzadas y nosotros tan limitados? Hay algo que no va bien. No va bien, ¿no? O sea, o el ser humano quiere ser obtuso o no quiere avanzar o quiere una comodidad excesiva o le han vendido una comodidad material excesiva, porque lo que hay que contemplar en todas estas transiciones de generaciones es que su mayor pilar y su mayor precepto era el culto al espíritu y el culto a los muertos. Todos coinciden con lo mismo, culto al espíritu y culto a los muertos. Y la materia era algo pues meramente transitorio o para usar. O sea, la materia no es el leitmotiv de la vida, es para usar, que yo creo que es precisamente el concepto erróneo que tenemos en la actualidad. De tanto tienes, tanto vales. No eres lo que tienes, no, eres lo que puedes llegar a ser y lo que te plantees llegar a alcanzar. Entonces, pero ahí tenemos aquí hay una esa cosa disertación. Muy bonita lo que acabas de decir. Acuérdate de que en un programa que teníamos aquí hablamos de los zombies, ¿te acuerdas? Sí. Querida hermana. Y los zombies también existían antes, de diferente manera. ¿Te acuerdas que cuando Moisés se quiso llevar a los hijos de Isis y Ra, o sea, fíjate qué nombre más raro, ¿verdad? Is-Ra, o sea, parte de Isis y el dios Ra. Uh-huh. Y después él, el de arriba, que era el Osiris, ¿vale? Por entendernos y no liarla más la troca. Entonces, no querían irse, querían seguir siendo esclavos. Y él le dijo, pero yo tengo el Dios más Pero poderoso. deja la mesa tranquila. Me pongo nervioso y rompería la mesa. No, la Vale, mesa después la tengo no que pagar. No tiene culpa la mesa. Y entonces, imagínate él lo que sufría. Y subió a buscar los mandamientos. Se cabreó una vez, les tiró del tal y los castigaron, que no pudieron entrar en la tierra. O sea, los humanos siempre han sido así. Son muy pocos los que despuntan, son los que buscan la verdad, los que buscan en todos los lados, en que se hacen preguntas. El que va con el zombie, así, Ahora imagínate, con el tema del teléfono e internet, todavía peor. Van, pasan en rojo, ni se enteran, los atropellan, se caen y todavía siguen con el móvil. Es muy fuerte. Sí, sí. Así de sencillo. Para volver a remarcar lo que estamos hablando de las deidades, decir que Osiris es el dios egipcio de la resurrección, símbolo de la fertilidad y regeneración del Nilo. Es el dios de la vegetación y la agricultura. También preside el tribunal del juicio de los difuntos en la mitología egipcia. Asimismo, era el jefe de la tríada osiriaca, formada por Osiris, su mujer Isis y su hijo Horus, como bien indicaba Lu. Isis era también reconocida o denominada como la gran maga, gran diosa madre o reina de los dioses o fuerza fecundadora de la naturaleza, ¿no? O sea que, Lu, hay que adorar a la diosa Isis para conservar esa juventud, ese es el secreto de la longevidad en esa diosa Isis. Bueno. Te está llevando al huerto, Lu. No me está llevando a ningún sitio. Tanto al huerto no me estoy moviendo. Actúa como Isis. No me estoy moviendo, con lo cual no hay ningún huerto. Vamos a ver. Volvemos a destacar una cosa fundamental. La cultura egipcia proporciona un amplio abanico de posibilidades para que la persona sea feliz. Y además, indiscutiblemente puede pertenecer a la religión, a la cultura que desee o que quiera o que profese, pero investigar acerca del universo egipcio proporciona claves y herramientas para ser más feliz en la vida actual. Ahora nos centramos en el apartado femenino. Isis no podemos decir que fue porque su energía sigue vigente. Isis es la diosa de la sensualidad, de la feminidad, del poder, del conocimiento. Es una maga, una madre, una bruja, una sacerdotisa por excelencia. Entonces,
hay muchas personas que hacen muchas actividades relacionadas con la diosa Isis, desde la danza de Isis. Por cierto, que hace poco me regalaron las alas para hacer la danza con las alas de Isis. Y la danza la hicimos. Sí, en el templo, en vuestro templo en Barcelona. Claro. Lo hicimos, entonces. ¡Ay, qué emoción! Y verdaderamente se siente como que te trasladas a esa cultura egipcia. Entonces, yo no diría adorar, yo diría investigar acerca de la diosa Isis, porque no solo da belleza a las mujeres, pero es que la belleza no se la da exterior, se la da interior, y ese trabajo interior se refleja hacia afuera. Es decir, nuestro aspecto exterior no es ni más ni menos que todo el compendio de lo que tenemos en nuestro interior, en nuestro cuerpo espiritual y en nuestro cuerpo mental, en nuestro cuerpo etéreo. Entonces, Isis proporciona esa garra, ese conocimiento, esa fortaleza que a muchas mujeres desafortunadamente a día de hoy les falta, pues tienen esa ausencia. Entonces, simplemente, fíjate, una cosa, un truco sencillísimo: imprimirse cualquier imagen que le guste, porque además Isis tiene múltiples imágenes y sale con muchísimos atuendos. Imprimirse una imagen pequeña de Isis y ponérsela debajo de la almohada va a proporcionar fortaleza, seguridad, autoestima a aquellas mujeres que no se gustan, que quieren perder peso y no pueden, que quieren encontrar pareja y no se sienten fuertes, que quieren quedarse embarazada y no pueden. O sea, Isis pone bonitas a las mujeres y les da el secreto no solo de la longevidad, sino de la eterna juventud, porque puedes ser longevo y chuchurrirte. Entonces, no solo eso, de la eterna juventud, pero es que Isis lo customiza, porque el que me da a mí no te sirve a ti. Ya. Porque tú lo tienes que descubrir, porque yo nací en un día, en una fecha, en un lugar geográfico y tú en otro. Entonces, eso de uno para todos no sirve. Entonces, cuando tú haces ese pacto tácito con Isis y le dices, dame la fuerza, dame la destreza, dame la salud, la longevidad, o ponme bonita, ella lo va a hacer. Pero cuidado, es muy celosa. Tienes que rendirle oculto, pero bueno, es como a todo, ¿no? Si tienes un amigo lo tienes que cuidar, una madre la tienes que cuidar, una mascota la tienes que cuidar, y como no, a los dioses o a los santos no es tanto el adorar, sino respetar y de vez en cuando tener un trato formal, de poner una vela, de hacer un rezo. Tampoco tiene que ser una obsesión, pero no, ya me lo ha dado, me olvido, no, porque luego el castigo, cuando un santo, una virgen, una entidad, una energía te proporciona algo, tienes que ser agradecido para toda la vida, porque como te lo quite o te castigue, eso es tremendo. Y yo he visto casos de que una energía, una entidad, un santo, cualquier energía, digámosle globalmente, le ha proporcionado algo muy grande a una persona y esa persona se olvidó en un momento, el castigo ha sido tremendamente trágico. Entonces, Isis te lo va a dar, el secreto de la salud, del poder, hasta del dinero, si quieres. Te lo va a dar, pero tienes que hacer ese pacto tácito con ella. No va a ser inmediato, o sea, no va a ser ipso facto, ¿no? Esto es como el amor. Puedes tener un amor a primera vista, pero necesitas que las energías entren en conexión, fluyan y que haya ese enamoramiento, ¿no? Esto es como... me he escuchado alguna vez que Jorge Bucay dice, búsquese un amante, ¿no? Pues búsquese un amante, que puede ser la literatura, el arte o la música. Pues hay que amar a Isis para que ella te dé las claves. Entonces, ¿por qué ella se solidariza con las mujeres? Porque es la diosa de diosas de siempre. Si tuviésemos una pirámide, quien estaría custodiando la pirámide arriba del todo sería Isis, indiscutiblemente. Entonces, hay que hacer ese pacto con ella y ella te revelará los secretos. Es que hay que ver una cosa. Volvamos a las religiones. Sí, yo lo digo para que las personas que nos oyen comprendan de qué va la película. Es la diosa del mar. ¿Qué es la diosa del mar? Es una mujer. Cuando Dios en el cristianismo o en el judaísmo hace al hombre, no le sirve para nada. El hombre no le sirve para nada. La que genera la vida es ella. Entonces, el mar en esta tierra
es la que genera la vida de esta tierra. Si no hubiese mar, no habría nada. Absolutamente nada. Por eso es la diosa del mar. Vale, los cristianos le dicen la Virgen del Carmen. Pues perfecto, ¿dónde está el problema? Que es la semana que viene. Que es la semana que viene, pero lo ves, es que no hay ningún problema. Son los mismos santos, los mismos dioses, ponle como quieras. Arcángeles, querubines, potestades. ¿Y en vuestro templo podemos ver alguna representación de la diosa Isis? Una representación. Macro representación. Sí, una macro. Porque hay un apartado muy intenso de la cultura egipcia. Es que el escarabajo alado, Jeffries, es vital en cualquier templo, y lo recomiendo, las personas que se sientan mal, que crean que tengan una magia, llevar el escarabajo de plata, eso les va a proteger muchísimo, 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 muchísimo. ¿Qué quiere, Juan? Las postales esas. Las postales. Dámelas. Decir que tenéis el templo en Barcelona, ¿verdad? Sí, tenemos el templo y el centro en Barcelona. También viajamos alrededor, no voy a decir porque viajamos por todo el mundo prácticamente, y tenemos algún viaje previsto, sobre todo para agosto-septiembre. Va también a ir en función con las temperaturas, porque estas temperaturas nos están frenando. Pero nuestro templo, nuestro centro está en Barcelona y pueden ¿En el centro de Barcelona? Exactamente, en un centro justo en el centro. ¿Qué calle? Estamos en la calle Sepúlveda 83 Bajos, en pleno ensanche de Barcelona, que también es un sitio con mucha energía y con mucho carisma y mucho... ¿Os podemos venir a ver? Sí, nos pueden venir a ver cuando hacemos cursos, hacemos terapias, hacemos seminarios, jornadas, rituales, cursos personalizados, hacemos multitud de actividades, un poco adaptándonos a las personas o que residen en Barcelona aledaños o personas que vienen de fuera. Siempre nos tienen que llamar porque tenemos horarios un poco peculiares, ¿no? Entonces... Voy a dar un teléfono para todos aquellos que queráis contactar durante la semana con el maestro Juan y con Lu Vargas, que es el siguiente, es el 655 61 97 59 655 61 97 59. Y me gustaría contar a los oyentes el mito de Osiris, porque es la lucha del bien contra el mal, ¿no? En este sentido, el mito de Osiris introduce en la religión, maestro, las nuevas ideas del bien y del mal. En el mito inicial, Osiris, que representa el bien, es asesinado por su hermano Set, que representa el mal. No sé de qué me suena esto con el Antiguo Testamento, ¿no? Set arroja a su hermano al Nilo. No obstante, Isis, con la ayuda de su sobrino Anubis, encuentra el cadáver y le devuelve a la vida con su amor. Con esa resurrección se establece el triunfo del bien sobre el mal, ¿no? Ese sería el mito de Osiris. Hablemos de esa vida después de la muerte, de esa vida eterna que creían los antiguos egipcios. ¿Ellos creían en la inmortalidad, Lu? ¿Creían en el concepto de una vida eterna? Por supuesto, es que yo también creo en el concepto de una vida eterna, de una inmortalidad e incluso de una atemporalidad. Creo que el ser humano debería contar con ese concepto de inmortalidad y de atemporalidad. Pero eso es muy complejo, porque todavía tenemos muy, muy apegado el concepto de muerte como algo trágico, un final, como un apartado, un punto y final, y no es así. Pero claro, tenemos que partir del concepto también que todavía nuestra cultura no tiene demasiado arraigado el concepto o el término de que al final somos energías en tránsito, simplemente que por algún tiempo estamos en este momento encarnando un cuerpo que nos han dejado, y cuando sea hora de partir, que normalmente sabemos cuándo llegamos y no sabemos cuándo nos vamos, que podemos saberlo, pero yo no lo recomiendo, porque no es que tenga que ser una sorpresa, es que tenemos que
intentar pasar el máximo de tiempo en la tierra y además pasarlo bien, y eso nos va a obligar a cuidar nuestro templo, nuestro cuerpo físico. Claro, volvemos a lo mismo. La cultura egipcia lo que hace es cultivar muchísimo ese espíritu, y sobre todo ellos pactaban constantemente y adoraban a los muertos, a los difuntos, pactaban cosas para sus vidas, terrenales, y sobre todo también vivían muy preocupados, cosa que ahora no se usa, pero en ciertas prácticas sí que somos muy conscientes. Contabilizaban todo lo que hacían porque sabían que en la próxima vida o en el próximo tránsito lo iban a pagar. O sea que de alguna manera tenían que saber que la consecuencia de sus acciones, antes o después, se les iba a rendir cuentas. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que la cultura egipcia está constantemente ligada y constantemente pactan. O sea, lo que nos encontramos en la historia de Isis y Osiris y con el sobrino Anubis, pero es que Anubis es el que consideramos el rey de los muertos, el que controla lo tangible con lo intangible, ¿no? Y constantemente nos encontramos en la cultura egipcia que juegan a eso, a la vida y la muerte, pero que son felices en la vida y en la otra vida, digamos, etérea. Es lo que deberíamos, ese concepto, ¿no?, de desapego, lo que deberíamos aprender a aplicar, no hasta ese punto tan elevado, porque lógicamente si ellos eran una raza superior, y insisto, raza superior, entiendo superior en espiritualidad, y esto es algo así. Nos encontramos personas que tienen una capacidad espiritual gigantesca, ¿no?, los gurús, y otras personas pues que no, pues, quieren pero no lo alcanzan, o quizás en algún momento lo alcanzarán. Entonces hay ese culto a los muertos primordial, y insisto, la cultura egipcia es una de las culturas que más prácticas tienes con los muertos, que más potenció el culto al muerto y que más magia de los muertos practicó. Aquí hay una cosa también muy interesante que la acabas de decir tú. Sí. Fíjate, mató a su hermano, sí, Caín y Abel. Sí. Y eso en Por el eso. principio, para que te des cuenta de que es parecido o casi igual. Bien, cuando vas a una tumba de verdad egipcia, todas las paredes están llenas de mensajes al muerto para que llegue a la iluminación. O sea, que le están explicando para que llegue a la iluminación en su camino. Y en la tumba le ponen sus enseres. Imagina cómo lo tenían ya desde entonces. Y entonces por eso es un cementerio, por decirlo así, y la esfinge no. Eso no quiere decir que hayan hecho después una pirámide y hayan puesto un muerto. Eso sería otra cosa. Pero ahora que estamos hablando esotéricamente a la pirámide de Keops, no. Ahí no hay nada. O sea, todo pared, que no te da miedo, pero dices, menudas piedras, 30 toneladas. ¿Cómo las pudieron subir ahí? Si todavía no saben cómo hacerlo ahora con todas las técnicas, hay que pensar, es que hay que ver las piedras, van de punta a punta. Y dices, ¿todo esto se puede aguantar así, con más piedras encima? Es que es tal virguería que una vez visto aquello ya, dices, es fuera de cobertura. Entonces, esto es maravilloso, porque la dueña de que se germine es la diosa Isis, llamada Yemanjá, la Virgen del Carmen, y en la India le llaman Vishnu, que va de azul. O sea, el dios, sí, y tienes que venir a nuestro templo, sí, porque la diosa Isis tiene más de 1 metro y pico. Caramba. Y los dioses de la India, algunos van de azul también. Pero es que está así. Son los mismos dioses, los mismos santos, dile lo que quiera. Seres que han sido superiores a nosotros y nosotros podemos alcanzar sus pies de vez en cuando. O algo más. Rozarlos. Vale, algo más. Pero hay que querer buscar. Y en los libros sagrados, en todos, en el Bhagavad Gita, en los libros de los muertos, en los libros de la Torá, en los libros de los chamanes que tienen por allí,
explican las mismas cosas y entonces tú dices, esto es lo mismo que aquello, encaja. Es una maravilla. Los egipcios creían que el espíritu de los difuntos era conducido por Anubis hacia el lugar del juicio, en la sala de las dos verdades y el corazón del muerto, que era el símbolo de la moralidad del difunto. Se pesaba en una balanza contra una pluma que representaba el mat, o concepto de verdad, armonía y orden universal. Si el resultado era favorable, el difunto era llevado ante Osiris. Sin embargo, Amit, el devorador de corazones, que se representaba como un ser mezcla de cocodrilo, león e hipopótamo, destruía aquellos corazones cuya sentencia resultaba negativa, impidiendo así su inmortalidad. Entiendo yo, maestro Lu, que fruto de esa inmortalidad en la que creían los antiguos egipcios, nació esa práctica de embalsamamiento, ¿no?, de los cuerpos y la momificación, ¿verdad? Perdón. Ese tratamiento de esta práctica ancestral para conservar los cuerpos de los difuntos, ¿no? Claro, porque la técnica era como si esto en la cultura hebrea se le llama el masiaj, el resucitar de los muertos. El hecho de embalsamar era como mantener fresco a ese cadáver en el momento de la resurrección. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Sacaríamos miles de paralelismos con la cultura cristiana. Jesucristo al tercer día resucitó. Vuelve a ser lo mismo. Entonces ellos llevan al máximo extremo el culto al muerto, porque es que además lo entierran con joyas, con alimentos, para que el tránsito a ese juicio pues no le falte de nada. Y no les falta razón, y no les faltan razón. Nosotros en nuestra cultura, cuando la persona fallece, le llevamos flores, pero también se le podría llevar cualquier otro tipo de presente. A lo mejor nos sorprendería, pero tampoco estaría tan desubicado, ¿no? En la India, pues imagínate, desde fruta, flores, toda clase de comidas, de polvos, de inciensos, o sea, depende de la cultura, se hace mucho más extenso o no. Lo vemos en las películas, ¿no? Sobre todo en las películas americanas, donde hay una especie de ágape, ¿no?, de celebración después fúnebre. La gente se reúne en la casa y come. Y un poco es eso, ¿no? Celebrar que esa persona ya desencarnada entra en ese túnel de luz y va a estar en una dimensión superior. Después, fíjate que detalle más importantísimo. Nadie está hablando de cielo e infierno, está hablando de un juicio. Es decir, si te has portado mal, alguien te va a decir, oiga, usted en la tierra no le ha hecho nada bien, váyase a esa cámara de reposo, pásese 1000 años del cielo, que son 2 días en la tierra, y pásese a esta dimensión y coja un ticket, y cuando le toque bajar, baje. Pero hágalo bien, porque fíjese cuántas infidelidades ha cometido, cuántos, pues no sé, cosas que a lo mejor no están muy bien vistas, ¿no? Pero claro, sí, es lo que te digo, el bien o el mal, para algunas personas la infidelidad no sería infidelidad como tal, sería bien para ellos. Entonces, el bien o el mal siempre hay una línea pues un poco diáfana, ¿no? Indiscutiblemente hay cosas que están mal hechas y están mal hechas, ¿no? Cometer un homicidio, eso es una barbaridad, pero luego hay cosas muy meramente subjetivas. Entonces, hay ese juicio y ese desencarnado va al departamento, pero va a aprender. No está el concepto de cielo, infierno, del limbo. El limbo es como la cámara de tránsito, ¿no? Justo un poco el paralelismo sería lo que nos pasa cuando fallecemos. ¿Qué pasa? Falleces y pasas a una cámara donde mantienen el cuerpo y luego te acondicionan y pasan pues lo mismo. El espíritu pasa por diferentes cámaras hasta la cámara que lo instruyen o cámara superior, sea como fuere. En cualquier caso, sí que es verdad que esa cultura, la cultura egipcia, cuidaba mucho a sus difuntos, ataviándolos y sobre todo acompañándolos de sus joyas, de alimentos, para que en todo ese tránsito y sobre todo que estuviesen cubiertos también a la vuelta, a la resurrección. Uh-huh. Hay una cosa muy interesante. Cuando vengas a nuestra sede, me lo enseñarás. Tenemos un recorrido porque es como un museo. Y en un pasillo
casi que el que penetra en el pasillo es corto, pero penetra y casi no se da cuenta. Pero hay un cuadro, bueno, hay varios cuadros, pero hay uno que es magnífico, es grandioso. Lo hice hacer yo. Le dije, hazme un cuadro así. Y está el señor de la balanza, el Anubis, en un lado. Y en el otro lado de la balanza, o sea, en cada plato hay un personaje. Está la diosa Isis. Imagínate, son los dos los que juzgan. Y entonces, si has aprobado, se ve un caminito como una pequeña luz y se encuentra un cráneo. Atravesando el cráneo, la muerte, ya no es, pero no es la muerte, bueno, en eso es la muerte física, pero en las iniciaciones es lo mismo y no es físico. Atraviesas la muerte, los 3 días que estuve enterrado, he estado enterrado más veces, 3 días, o sea, y entonces en el fondo se ve un castillo maravilloso, iluminado, donde se encuentra la luz. ¿Todo eso lo podemos ver en el templo? Hombre, claro. Caramba. Claro, pero antes pero el perro te ladra. Te ladra No, para que... los para, guardianes. Para que ponga en situación. No, para decirte, atención, que aquí hay un punto donde tienes que fijarte. Entonces... Sí, los guardianes. A ver, mira, yo pertenezco a diferentes lugares, ¿no? Y en todos ellos hay un momento de que mueres. Y estás 3 días, como Jesucristo. Porque Jesucristo no hizo ni más ni menos que lo que ya venía de entonces. Murió y 3 días después resucitó. Bueno, es que al final es lo mismo. Bajamos descodificados y hay que volver a la luz. Nadie dijo que volver a la luz fuese fácil. Hay un sufrimiento, desde luego, pero es que lo que no te cuesta no te duele. Con lo cual hay que volverse a codificar. Cada uno de nosotros tiene un conocimiento interno ilimitado y hay que volver a reconectarse, a codificarse, y cada persona en concreto encontrará el camino, y todos los caminos son válidos porque llevan a la luz, y la luz es el gran arquitecto del universo, con un nombre, con otro, con varios nombres, pero es la conexión, volver a la luz, volver al conocimiento, y sobre todo, ¿por qué? Para que esa persona que vuelva a la luz siga expandiendo luz, porque en nuestro planeta hace falta muchas personas que esparzan luz, pero que esparzan luz sin esperar nada a cambio, porque el hecho de dar ya es un hecho maravillosísimo. O sea, es tan grande y tan grato el hecho de dar que no esperas una recompensa. Es como cuando amas, tú amas a esa persona y la amas tantísimo que claro que quieres que te ame, pero ya ese hecho de darle, de colmarle de deseos, de atenderle, ya te está llenando y hay una satisfacción gigantesca. Entonces necesitamos muchas personas que despierten en conciencia, que se codifiquen, y el camino puede ser, unas personas elegirán el Reiki, otros investigar la cultura egipcia, otros a través de la santería, otros a través de la meditación, no importa, es la codificación, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque es que vivirán desapegados, felices, pero conseguirán hacer felices a muchas personas. Ayudarán al despertar de la conciencia de muchas personas. Exactamente. Que ahora podemos ser considerados un poco locos cuerdos o descatalogados. No importa, porque de esa manera somos escuchados con más atención, ¿no? Como diciendo, ¿estos raros que están diciendo? Entonces eso sí, ya es maravilloso. Pero raros, eso ya es maravilloso. Pero raros siguiendo lo que marca la ley. Y la ley te dice, tanto en la Torá como en la Biblia, yo vuelvo siempre al mismo sitio para que no se piensen que inventamos cosas. Dice, todo te lo doy con número y medida. Y resulta una cosa muy, muy rara. Debe ser muy raro que el nombre de Yahvé sume el número de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y es 26. El número de Dios es 26, pero el valor secreto del número de Dios es 36. O sea, que si tú sumas del 1 al 8, 2 y 6 son 8. Si tú sumas todos los números del 1 al 8, te da 36, que es el valor secreto. Entonces, 33 y 3 más, para acercarte a Dios, queda 36. Fíjate tú si es entremaliate esto, todo bien liadito, ¿vale?
Pero todo te lo doy con número y medida. Si quieres venir conmigo, cúrratelo. Grado 33. Habla en el micrófono. Jesucristo, grado 33, más 3 de la muerte. ¿Te das cuenta? Pecador. Según la egiptología oficial, la existencia de los textos que conforman el conocido como Libro de los Muertos, originario del año 1550 a.C., demuestra claramente que los antiguos egipcios creían en un juicio final, que hablábamos antes, para el alma del difunto. Asimismo, según describe el Libro de los Muertos, el camino hacia el más allá estaba plagado de dificultades. A los fallecidos se les requería atravesar una serie de puertas, cavernas y montañas vigiladas por todo tipo de criaturas sobrenaturales y aterradoras que iban armadas con enormes cuchillos, ¿no? Lu, ¿qué era la conocida como magia egipcia de los muertos? Bueno, la magia egipcia de los muertos sigue vigente. A mí me encanta practicar esa magia egipcia porque te ayuda a contactar con los desencarnados. Entonces, son prácticas. Hay un libro donde se reúnen un montón de recetas y de fórmulas mediante las cuales puedes sanar, ayudar a conseguir cosas, quitar maleficios, quitar trabajos de magia. Indiscutiblemente uno de las figuras fundamentales cuando trabajamos con los difuntos y magia egipcia es Anubis, porque tiene una fortaleza. O sea, tú solo cuando te pones a trabajar y pones la imagen de Anubis mirando hacia el frente, Anubis ya va a frenar todo lo negativo, todo lo disonante o todo lo que pueda hacer daño. Tú explicas todo ese pasaje de que el desencarnado se va a encontrar toda una serie de trabas o de trampas. Es normal, o sea, es normal porque el desencarnado, el espíritu que sale del cuerpo, que le han prestado para pasar un tiempo en el lugar que se determine, tiene que, igual que si mostramos en la Tierra múltiples de pruebas a diario, pues en espíritu lo mismo. Pero no son tan desagradables o tan tétricas, hay mucho de cultura. Pero eso entraña dos conceptos que la cultura hebrea también lo profesó muchísimo: el amor-temor. Es decir, si tú no tienes un amor desmedido a Dios y un temor, como que no te vas a cultivar tu espíritu. Y esas pruebas, o lo que profesaban acerca de las pruebas una vez fallecidas, era lo mismo, un poco atemorizar, porque luego no era tan gravísimo. Sí, había un juicio, pero no gravísimo. Y luego tiene un poco que ver, cada persona se tomará un poco las cosas según sea, y según tú seas es tu espíritu, y cuando tu cuerpo físico muera, si tú eres débil, indiscutiblemente tu espíritu es débil. Entonces, para lo que una persona puede ser una bobería, para otra persona es, madre mía, es una prueba terrible. Entonces ahí jugamos con esa variable. Las pruebas no eran tan tétricas y tan despiadadas, pero eran pruebas. Pero claro, depende de la fortaleza del espíritu, ¿no? Y indiscutiblemente, por otro lado, la magia egipcia de los muertos. La magia egipcia de los muertos es muy peligrosa. ¿Sí? Si usted no sabe, no toree en esa plaza. No toree, porque se va a llevar... Se puede ir en contra. No, se puede jugar la muerte en vida, o sea, porque si te mueres y aquí paz y después gloria. Pero la muerte en vida puede ser muchísimo peor, ¿no? Vivir una vida sufriendo por todo, por salud, por dinero, por amor, por amigos, por familia, eso es la muerte en vida, que es muchísimo peor. Entonces, dentro del culto de los muertos, una de los caminos más duros, más heavy, más fuertes, es la magia egipcia, porque jugamos con unas energías fortísimas, y esas energías, cuando se les abre la puerta, si no tienes una conexión muy transparente, muy nítida, muy amistosa, con mucha buena voluntad, mucha luz, pues pueden llegar a hacer cosas terribles. Igualmente volvemos a lo mismo. Habrán personas que abran la puerta para hacer el mal, allá ellos con su conciencia y su conocimiento. Conocimiento no, porque el que sabe no lo hace. Yo siempre digo una cosa: el buen brujo, el buen mago, el buen sacerdote, el buen facilitador, el buen canalizador, de verdad, de juramento, de pacto, con licencia, que le ha costado un esfuerzo, un sufrimiento, que le ha costado la vida prácticamente, no se mete, porque dice: me juego la vida, no me meto, me protejo, me hacen cosas, todo se andará, me protejo. Entonces, hola... el culto a los muertos a través de la magia egipcia se puede conseguir
todo, pero hay cosas que no se deben de practicar o de hacer o de profesar, pero es una línea muy dura a través de la cual puedes ayudar a personas, por ejemplo, que están muy enfermas, personas que tienen un caso muy drástico, pero hay que hacerlo con mucha precaución. ¿Y cómo puedes acceder a este tipo de magia? ¿Tienes que pertenecer a alguna orden iniciática? Te tienen que dar el paso, te tienen que dar la licencia. Pero son muchos años, porque tienes que saber todo de la cultura egipcia, porque si no, ¿cómo lo vas a practicar si no tienes los preceptos, los conocimientos? Y además no de libro, lo tienes que memorizar, saber, llevarlo dentro de ti, tiene que latir. Si no late, no te corre por las venas, no lo vas a poder hacer. Hable usted, señor. Caballero. Hay una regla, que es la regla Quimbisa, ¿vale? En la cual pactas con los muertos. Ya hemos hablado aquí en otro programa. Una regla egipcia, ¿estás hablando? Es que es parecida. Le pueden cambiar los nombres. En el fondo es 3/4 de lo mismo. Entonces, ahora no es, dice la regla egipcia, es Quimbisa. Y tiene otros nombres también, ¿vale? Entonces, tú pactas para que te enseñen desde el otro lado. Pero a mí me dijeron, tienes que saber qué puedes pedir, para lo blanco o para lo negro. Y me dicen, si pides para lo negro, te va la vida. Hay quien pide para lo negro, porque tiene tanto odio dentro de sí. Pero eso te rebota. Que si les rebota, claro, pues que a lo mejor duran 2 años o 3 años. No, pero te lo explican, ¿eh? Porque tienen la obligación de explicarlo. Y si él pide, cuidado, después se pregunta al muerto que tienen ellos si quieren hacerlo o no. Eso es otro departamento, ¿vale? Porque todo hay que preguntar a los espíritus. Entonces, si a ti te dan ese poder de hablar con los muertos, pues imagínate, te enseñan, te explican, te dicen, pues es una maravilla. Porque es una fusión entre aquel espíritu y el tuyo. Él está aprendiendo a través de ti y tú estás aprendiendo a través de él. Es que es una maravilla, es como un casamiento. Entonces, y tienes que estar 3 días. Ahí tuve que estar en la selva, que era otro sitio, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esos conocimientos, tienes unas ayudas que, bueno, pero que te sirven pero como dice Lu, accedes a un guía espiritual. Y para ayudar a los demás. Existe también la magia blanca egipcia y la magia del agua del Nilo, ¿verdad, Lu? Claro, el Nilo encierra tantos y tantos secretos porque es el agua que baña todo ese universo mágico y maravilloso. Entonces, volvemos a lo mismo. También hay otra cosa, tú te traes, que es muy complicado, pero bueno, se puede hacer, te traes agua del Nilo, ya cuando te la has traído aquí no tiene el mismo poder. Para hacer un buen ritual con el agua del Nilo es mejor practicarlo allí, pero practicar allí un ritual con el agua del Nilo y estar cerca de alguno de los, digamos, de las obras importantes es complicado también. Entonces, pero simplemente volvemos a lo mismo, quien tiene el pacto a veces no necesita la herramienta, solo necesita la invocación. Y con la invocación ya consigue infinitas cosas. Indiscutiblemente, ese agua, esa tierra y toda esa energía podría mover el mundo, podría mover al ser humano a ser mejor, pero da la sensación que las personas no le dan importancia. O sea, es más un atractivo turístico, y atractivo turístico no encierra las claves de conocimiento y de sabiduría. Vuelvo a insistir, nadie que visita Egipto se queda impasible. Todo el mundo tiene un cambio, se siente muy bien, muy mal, recuerda una vida pasada, tiene sueños agradables, desagradables. Y esas claves podemos acceder... tenemos que acceder de forma individual. Tiene que ser una experiencia individual. Sí, porque nacemos solos y morimos solos. Y luego en la vida es muy bonito encontrar a personas afines, hasta personas no afines, porque la ley dice que a tu vida enviarán personas, unas para hacerte crecer, otras para hacerte enfadar, otras para hacerte evolucionar, tú a ellas, ellas a ti, en todo movimiento recíproco. Entonces, el camino de la espiritualidad
espiritualidad, de la conexión con la luz, es un camino individual, que tú lo puedes hacer acompañado porque tienes una familia maravillosa, una pareja maravillosa, entonces eres más afortunado todavía, pero con el concepto de que naces solo y mueres solo, porque cuando decidiste bajar, bajaste solo, y cuando se apague la luz del escenario, ese caminito y ese juicio estará solo. Y cada persona accede a una clave particular según la persona. Exactamente. Que esa clave ayuda a desarrollar lo que hablábamos antes. A vivir. Y a despertar la conciencia de los demás, si la aplicas. Totalmente. Yo hablaba el otro día con una persona que me decía, bueno, simplemente soy una ama de casa, pero yo le decía, pero válgame Dios, una ama de casa sabia, que a lo mejor tu marido o tu hijo o tu vecina no se da cuenta, pero tú estás haciendo vida normal y estás haciendo rezos, oraciones, estás practicando tanto tu vida espiritual que estás salvando tu círculo. A lo mejor cuando fallezca su marido, ella ha volcado tanta luz, ha impregnado tanto esa persona, que esa persona tiene un grado espiritual, no gracias a él mismo, sino a la luz que le ha volcado la otra persona, ¿no? Entonces, volvemos me reitero en tus palabras, estamos en el despertar de conciencia y hay muchas personas que hacen atisbos, ¿no? Hacen ademanes, pero como este camino, seamos francos, cuesta, es doloroso, darte cuenta de la verdad, ¿no? De a veces la crueldad, el egoísmo, la situación que vivimos tan desenmarañada, desinteresada, ¿no? Que hay como una separación. Claro. Como si tú... ¿Cómo puede ser sí, que hayan ¿sabes? Personas que encuentren... que ahora vas por la calle y encuentras un montón de personas viviendo en un cajero? ¿Cómo puede ser que unas personas nos conmovamos y nos paremos? Que te puedes llevar una buena respuesta o una mala respuesta, ¿eh? Tienes que atenerte a todo. Y otras personas no se conmuevan. Para mí eso quiere decir que algo está fallando en el ser humano, o que haya maltrato de animales, o maltrato de género, o un desplomamiento social, político, económico y religioso. Quiere decir que unas almas están conectadas y otras almas están desconectadas, pero el problema viene es que algunas almas están tan desconectadas que los que estamos conectados o nos reconocen como conectados tenemos que hacer un trabajo tan, porque cuando te encuentras una muralla, ya no china, una muralla infranqueable, es muy duro y al final tú te tienes que autoconvencer de decir, estoy en el camino de la luz, Dios, ayúdame, ayúdame, porque verdaderamente a veces la piedra es tan gigante y cuidado, esa persona que está tan desconectada lucha y quiere, pero tiene toda una serie de miedos, de apegos, un materialismo heredado, cuidado, que se hace muy difícil y para mí sería más sencillo si todo el mundo pues destinase poquito tiempo al día a reconectarse, a buscar, a escuchar música clásica, es igual, cualquier cosa bella que alimente y eleve el alma te hará estar más conectado. No quiero que hagan mi vida, no quiero que sean como yo, quiero que sean ellos, pero que ellos no quieren ser ellos mismos. Que esa luz interior nuestra sea el motor de nuestras vidas, que nos empuje esa luz, ese equilibrio que tenemos dentro, y si estamos equilibrados somos capaces de dar lo mejor como seres humanos, ¿no? Y esas claves pues nos pueden ayudar también a abrir los ojos y a despertar, ¿no? Ese despertar de conciencia que tanto necesita la sociedad actual. Nos ha pasado el programa, Maestro Ilú, hablando de Egipto, es que podríamos estar horas y horas. No hemos recibido llamadas porque sí, había tantos puntos que hablar. Fíjate a lo que tú has dicho, pero es tan difícil de que la gente te escuche, es tan difícil, yo no digo que no hayan, es tan difícil que Dios, volvemos otra vez a lo que pone la Biblia y la Torá, dice a los tibios los vomito, porque no sirven, es masa, volvemos otra vez, zombies, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Sí, porque, pero no, porque es duro, no, como pero, ella ha dicho, yo, es muy duro, Yo nunca voy a perder, a pesar de que me demuestre lo contrario todos los días, no voy a perder la confianza en el ser humano. Estoy de acuerdo contigo. No voy a perder. Descontado. Y indiscutiblemente somos algunos pocos que sembramos una cantidad de semillas extralimitadas y lo tenemos que seguir haciendo. Y creo que poco a poco avanzamos a conseguir
esa elevación de conciencia, y personas que se aproximan y personas que ya le pierden el miedo a mostrarse tal y como somos. Indiscutiblemente avances de todo tipo hemos hecho, pero debemos seguir andando en el camino, y también empieza por el cuidado del planeta, del aire, del sol, de la tierra, del agua, una mayor conciencia del planeta. Y luego, pues lo que tú has dicho muy acertadamente, cultivar nuestra luz y extraerla. Y algunos que nos escuchen dirán, ¿y eso para qué sirve? Pues sirve que, como tú estás en equilibrio, cuando estás en un sitio de poder, pues no robas, aunque tengas los millones al lado, porque dices, ande yo caliente, rías de la gente, como soy más feliz que un 8, pues que 100 millones de pesetas, de pesetas, de las antiguas pesetas, 1 millón de euros, no me va a hacer más feliz, porque estoy tan lleno de mí, que es que más, o sea, hubo una señora muy graciosa que me dijo, es que hay futbolistas que tienen 5 coches, dice, ¿qué pasa, que tienen 5 culos? Pues esta reflexión tan banal, pero tan sumamente inteligente, pues a lo mejor con esos 4 coches restantes podríamos montar un comedor social, porque aquí hay niños que pasan hambre, ¿eh? O sea, claro, no allí de allí, aquí, no, y aquí. Ancianos, y ahora con el calor no tienen aire acondicionado, no tienen un ventilador, fíjate qué cosa más, pues no lo tienen. Entonces, conciencia. Podríamos hablar el próximo programa de los peligros del ego, por supuesto, de la envidia, del egoísmo y de sus influencias en la sociedad de hoy en día, por ejemplo, ¿no? Y cómo cambiar eso. Y de las personas que hacen el mal de ojo inconsciente, que lo hacen. Uh-huh. Entonces, que algunas personas a mí me dicen, yo creo que hago mal de ojo sin saberlo, y lo hacen. Entonces, hay que saber darle las pautas para que no hagan eso y vayan lanzando males de ojo de manera inconsciente. Yo quisiera decir una cosa como final, siguiendo el argumento que he llevado toda la noche. Dice, ¿y para qué me sirve? ¿Y para qué me no sé qué? Sirve para muchas cosas lo que estamos explicando, más de lo que se creen. Lo que pasa que tampoco lo piensan de que sirva. Y Dios dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente, o sea, de tu inteligencia, de tu sabiduría, no de tus manos. Y todo te lo doy con número y medida. O sea, tienes que calcular, tienes que hacer. Cuanto más sabiduría, menos tienen los demás de machacarte. Lo que está claro es que esta noche hemos profundizado un poco, porque podríamos estar días enteros hablando de esa sabiduría, de ese misticismo y ese culto que rendían los antiguos egipcios y que tienen su incidencia en la actualidad. Lo que está claro es que la fuente del conocimiento iniciático la encontramos allí, preferentemente en ese antiguo Egipto, ¿no? Otro día hablaremos también, maestro, de esas órdenes iniciáticas, y si te parece, Lu, la próxima semana abrimos líneas, que hoy se nos ha pasado el programa, y atendemos a todas las llamadas de los oyentes. Claro que sí. Voy a dar el teléfono de nuestros invitados por si queréis llamarles durante la semana y hacerles alguna consulta. Anotad, es el 655-619759, el teléfono de Lu Vargas y el maestro Juan. 655-619759. Maestro Lu, ha sido un placer esta noche una vez más con vosotros. Yo lo que tengo que decir es una cosa que me sale del alma. Sí. Bueno, del alma y de la mente. Sí. Yo os bendigo, hijos míos, para que sigáis el camino de la purificación y os libréis de todo mal y peligro. Así sea. Gracias. Y que indiscutiblemente la diosa Isis a ellos y a ellas y a todos les dé la felicidad, pero que la felicidad es conocimiento. Gracias, Lu. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Un abrazo. Igualmente.